Bueno, hoy vamos a arrancar eh, el ejercicio entonces de buscar B. Buscar B es una función que se utiliza mucho para encontrar datos rápidamente. Ojo que no funciona de la misma manera que funciona control V larga, que es el buscador tradicional de Excel, sino que funciona con datos que se encuentren guardados en una base de datos o Excel le llama en una matriz. Nosotros, a propósito, dentro de esta planilla vamos a ver dos sectores, un sector donde hay datos que nosotros tenemos como nombre de vendedores, como importes de ventas. Y la idea un poco es que con ayuda de la función buscar B podamos encontrar el puntaje que le corresponde a este y a cada uno de los vendedores de acuerdo a una escala que la empresa estableció, digamos, ¿verdad? Entonces, a la derecha podemos ver que hay dos matrices, ¿sí? O sea, que en realidad no son unas pequeñas bases de datos, ¿sí? Desde donde nosotros vamos a estirar la información. O sea, una columna se usa para controlar el dato que nosotros tenemos, es decir, nosotros los datos que tenemos están en la columna A y en la columna B, pero con la columna A no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ese nombre no me sirve para encontrar ningún dato ni en la primera columna de la matriz 1 ni en la primera columna de la matriz 2. Es decir, yo en la columna de la matriz 1 no tengo nombres, tengo ventas. En la columna 1 de la matriz 2 tengo puntajes, no tengo nombres tampoco. Entonces, yo voy a tener que descartar los nombres de las personas, o sea, me sirven de manera referencial para saber de quién es la venta, pero solo para eso. Ahora, ese importe que está al lado del nombre en la columna B, sí me va a servir de parámetro para poder ir a buscar o ir a encontrar el dato que necesito ver como resultado. En este caso, el dato que necesito ver como resultado es puntaje, y el puntaje está en la columna 2 de la matriz 1 y en la columna 1 de la matriz 2. Ahora, ¿cuál de las dos matrices me va a servir para la búsqueda que necesito hacer? Primero, tengo que entender que en la sintaxis o en la estructura de la función buscar B, él necesita que yo tenga un valor buscado. Él le llama valor buscado no al resultado que yo quiero obtener, sino al valor que yo voy a utilizar para controlar los datos que me puedan dar ese retorno, ese resultado. Entonces, el valor buscado para mí es justamente la venta, la columna B de la base de datos de trabajo, donde se encuentran los importes de cada uno de los vendedores. Ese valor buscado es el que Excel va a tomar y va a controlar, va a comparar con la primera columna de una de las dos matrices. Ahora te menciono de esta forma para que vayas entendiendo nomás la lógica que utiliza Excel dentro de la función buscar B. ¿Con cuál de las dos matrices yo voy a utilizar esa venta? Y acá quiero que entiendas que si bien las ventas son números, es decir, son datos numéricos, y la columna 1 de la matriz 2 donde yo veo puntaje, también son datos numéricos, no son los mismos datos numéricos. Es decir, en la columna B yo tengo importes de venta, en la columna F de la matriz 2 yo tengo puntajes, que si bien son números, no corresponden a los mismos tipos de datos. Por lo tanto, yo voy a descartar la matriz 2. ¿Por qué? Porque la matriz 2 no tiene importes de ventas en su primera columna, sí lo tiene la matriz 1. Y si la matriz 1 tiene importes de ventas, es ahí donde Excel se va a centrar en hacer los comparativos. Bueno, ¿qué comparativo va a hacer Excel? Va a tomar, en este caso yo voy a cargar al lado de los 7.500.000 la primera función buscar B, pero todavía no vamos a escribir. Yo quiero terminar de explicarte para que vos entiendas y después vamos a hacer de una, ¿sí? En este caso, yo voy a necesitar decirle a Excel que el valor buscado va a ser 7.500. 7.500, él se va a ir, y de paso, para que se entienda mejor todavía, un ratito voy a habilitar mi lápiz para poder anotar. Espérame que... Entonces vas a ir mirando lo que exactamente quiero que veas. Entonces, a lo que voy es, primer dato que me pide la función buscar B es el valor buscado. Te marco ahí, 7.500. ¿Dónde se va a ir a buscar?
en la primera columna de la matriz 1. ¿Cómo va a ser el comparativo? 1 a 1, es decir, toma el valor de 7500, compara con el primer valor de la columna. El primer valor de la columna es 0. Como compara contra el 0, entiende que 7500 es mayor que 0. Por lo tanto, va al siguiente nivel. En el siguiente nivel se encuentra con 5 millones 1. 5 millones 1 todavía es inferior a 7 millones 500 y va a ir pasando. Entonces, cuando se encuentra con el tercer valor, que en este caso son los 10 millones 1, él ya se encuentra con un valor superior al dato que yo le di como valor buscado. Entonces, él no va a poder dejar en esa fila la información para poder extraer el dato de puntaje. Va a dejar en la anterior. ¿Por qué? Y porque no llega a ser igual o mayor a 10 millones. Entonces, él hace lo siguiente. Él determina que la fila donde él va a mantener su atención es la fila anterior a 10 millones 1. ¿Por qué? Y porque llega a superar 5 millones 1, pero no llega a alcanzar 10 millones 1. Por lo tanto, en esa fila él se sitúa y ahora me pide un dato siguiente. El siguiente dato que él me pide es que yo le pueda decir, porque el primer dato que me pidió fue el valor buscado, los 7500. Todo lo demás yo te estuve diciendo cómo él trabaja en la búsqueda de los datos. El segundo dato que te pide es en qué matriz te vas a o se va a ir a buscar. Ese dato no te lo marqué. En este caso ya directamente dijimos que iba a ser la matriz 1. Entonces ahora nomás te marco. Ese es el dato 2 que te pide Excel. El dato 3, porque son 4 los datos, el dato 3 es en qué columna de la matriz que vos marcaste antes se tuvo que haber ido a seleccionar el dato para obtener el resultado y vos le vas a empezar a tener que dar un número. Es decir, no me sirve que yo me vaya a marcarle otra vez la columna de la matriz donde yo tengo el dato, sino él me pide un número. ¿Y a qué se refiere con un número? Yo necesito entender que aunque mi matriz tenga dos columnas, yo voy a tener que decirle cuál es la primera y cuál es la segunda. Excel entiende que la columna 1 siempre es la de la izquierda y la columna 2, 3, 4, 5 van a empezar a contarse de izquierda a derecha. Pero en este caso mi matriz 1 tiene solamente dos columnas. Y en esa segunda columna yo le tengo al puntaje. Por lo tanto, el tercer dato que yo le voy a dar como parámetro en esta función es el número de columna donde se encuentra el puntaje. En este caso voy a escribir un número 2 y listo. Último dato. El cuarto dato es qué tipo de búsqueda va a hacer Excel. Entonces ahí voy a borrar un ratito todos los dibujos que te hice hasta acá para entender de la siguiente manera. Quiero que notes que la columna 1 de la matriz 1 está ordenada o no está ordenada de forma ascendente. ¿Qué decís vos, Milagro? La matriz 1 en su columna A No, pero está ordenada. Entonces, esa es una característica que se tiene que tener también para que Excel pueda hacer, porque Excel puede hacerte dos tipos de búsqueda. Una búsqueda que es aproximada y una búsqueda que es exacta. Pero para entender, si yo le dijese a Excel, anda a buscarme Excel, este 7500 y de forma exacta quiero que me busque, si yo le digo anda a buscarme de forma exacta, él se va a ir a buscar, pero exactamente 7500 no está presente en la primera columna. Por lo tanto, el resultado que yo voy a obtener va a ser un error. Cuando él no encuentra, él directamente me arroja un error de NA, numeral N barra A. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo no le puedo decir que una búsqueda exacta? Porque el dato de 7500, como también probablemente de 4500, como 4800, como 5500, o sea, hay datos que están dentro de los rangos, no son exactos los valores que yo tengo en esa escala. Por lo tanto, esa es una búsqueda que no le voy a poder pedir en este caso. Puede que se dé el caso, de hecho vamos a hacer varios ejercicios y vamos a ir viendo en qué momento yo le hago el pedido de búsqueda exacta, en qué momento le hago el pedido de búsqueda aproximada. Pero en este caso quiero que se entienda el contexto de la búsqueda aproximada y la búsqueda exacta. La búsqueda aproximada se da cuando el valor que yo le pido que busque dentro de la primera columna está dentro de un rango de datos. Y en este caso esto es así. 7500 está dentro de un rango de entre 5 millones
2, por llamarle, no, miento, desde 5 millones 1 hasta 10 millones es el rango que le corresponde a 7500. Para que él me diga que le encontró a ese rango, yo le tengo que pedir que haga una búsqueda aproximada, pero esa búsqueda aproximada está condicionada con que la columna 1 de la matriz donde yo pido que vaya a buscar, en este caso la matriz 1, esté ordenada de forma ascendente. Solo si está ordenada de forma ascendente, la respuesta va a ser correcta. Y todo esto que te dije ahora desde un principio son los datos que Excel necesita para poder traerme el dato correcto. Yo sé, a lo mejor es un poco complejo si es la primera vez que estás escuchando. ¿Vos solés usar Buscar B o no, Milagro? No, nunca, profe, pero Bueno, interesante perfecto. está. Perfecto. Entonces, yo lo que te acabo de explicar es la lógica interna que Excel hace dentro de la función. Lo que ahora vamos a Sí. ver es qué argumentos yo tengo que cargar para que esta función me dé el resultado correcto. Y vamos a ir viendo luego, o sea, todo esto que te expliqué de una, vamos a ir viendo a lo largo de todos estos ejercicios que tenemos de buscar B para que vayas comprendiendo. No te preocupes si en la primera no captas todo, porque esto a mí también cuando me explicaron la primera vez yo me quedé así con algunas dudas, ¿verdad? Pero en la medida que fui realizando y practicando, ahí fui entendiendo mejor, digamos, ¿verdad? Entonces, arranquemos por lo siguiente. Primero, necesito que nos pongamos al lado de 7.500.000. Ahí debajo de puntaje, ahí nosotros vamos a insertar la función buscar B. Hay que entender que la función buscar B es la abreviatura de buscar en vertical. Entonces, ¿por qué en vertical? Porque la información de nuestra base de datos se encuentra en columnas y cada columna pone los datos de forma vertical, básicamente por eso, ¿sí? Bueno, una vez que escribiste buscar B, quiero que, o le, Ordenamos la columna B, profe. perdón, perdón, perdón. Ordenamos o no la columna No, no, B. no, 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 no. Eso también es importante entender. Cuando yo me refiero a ordenar la información, no me refiero a los datos que vos tenés en tu planilla de trabajo, sino a los datos de la matriz donde vos vas a ir a buscar. En este caso, por eso te pregunté si vos observabas que la columna 1 de matriz 1 estaba ya ordenada de forma ascendente, ya me dijiste que sí. Entonces, en este caso Ah, ya, ok. va a funcionar la búsqueda porque ya está ordenada. Si no estuviese ordenada, ahí sí hubiese habido errores, digamos, ¿verdad? Pero vamos a ver también qué ocurre cuando ya estamos con el dato correcto y desordenamos a propósito de la primera columna para que puedas entender, ¿sí? En este caso, o haces doble clic sobre buscar B o escribís el paréntesis de apertura, cualquiera de los dos, va a hacer que te aparezcan, digamos, entre paréntesis, los 4 argumentos. Quiero que observes que son 4. El primero se llama valor buscado. Acá yo quiero que entiendas que el valor buscado, así como te planteé hace rato, la lógica que tiene Excel es 7500, ¿sí? Acá normalmente la gente que no está acostumbrada a usar valor buscado suele confundir como que el valor buscado, el puntaje, ¿sí? Entonces, mal haría yo en decirte, anda ya señalarle al 2 porque el 2 es lo que vos querés como valor buscado. En realidad no es, no pasa por la parte final del resultado, pasa por la parte en donde él necesita un dato para controlar con la primera columna de la matriz. Uno en este caso es 7500. Entonces, seleccionarle nomás el 7500, muy bien, punto y coma para separar con el otro argumento. El otro argumento tiene el nombre de matriz tabla. En este caso, el nombre matriz nomás yo quiero asociar a los títulos que puse en las matrices 1 y 2 que tengo ahí abajo para entender que de ahí vamos a ir a seleccionar los datos. En este caso, se debe seleccionar desde el encabezado hasta el último dato. En realidad puede ser inclusive sin tenerle en cuenta los encabezados. Puede que seleccione solamente los datos y está bien también. ¿Por qué esa diferencia? Porque necesariamente él va a controlar uno a uno los datos de la primera columna y como los encabezados normalmente no van a ser datos de tu valor buscado, entonces puede pasarse por alto también sin ningún problema. Entonces va a ser desde ahí, desde F7 hasta G11. Perfecto. Una vez que seleccionaste eso, le vas a dar punto y coma. El tercer argumento es, y acá viene el dato que se suele confundir también, como el nombre de este argumento es indicador columnas. Indicador columnas es un número
Y ese número tiene que decir, contando de izquierda a derecha las columnas que seleccionaste en tu matriz 1, cuál le contiene al puntaje. En este caso, la columna 1 es escala y la columna 2 es puntaje. Por lo tanto, el número 2 nomás vos tenés que escribir ahí. Ahí es donde la gente se suele confundir. En vez de escribir el número 2, se va y selecciona otra vez toda la columna puntaje, por ejemplo. Eso sería un error. En este caso, quiero que escribas el número 2, así con número, ¿verdad? Ah, y yo pensé que eras, yo por ejemplo pensé que era C, profe, pensé que era 3, Claro, porque pero como es de dice la el matriz, ¿verdad? es de la matriz. Y otra vez, no es, no es la letra de la columna, sino que es el número contando de izquierda a derecha de esa columna, básicamente, ¿sí? Entonces, siempre está relacionado con el valor o con la selección de la matriz que hiciste, porque, ojo, puede ser una matriz muy, muy grande también, pero no necesariamente esa matriz muy grande vos selecciones toda la matriz porque solamente querés algunas columnas, o sea, vos vas a direccionar cuáles son las columnas que tienen relación en esta búsqueda con el dato que vos querés. A veces van a ser un conjunto grande de columnas, a veces van a ser simplemente en un conjunto de 100 columnas, 3 o 4 columnas o 2 columnas inclusive nomás. Y a veces tu matriz va a ser pequeña como esta que tiene solo 2 columnas y vas a tener que seleccionar todas, digamos. Pero en este caso hay que escribir el número, eso es lo que no quiero que te olvides, ¿sí? Entonces escribí el número 2. Muy bien. Y ahora va a ser punto y coma para el último argumento. Y este argumento es el rango. Ojo que el rango tiene una explicación. Ahí dice verdadero, coincidencia aproximada. Y al lado dice coincidencia aproximada. Los valores en la primera columna de tabla matriz deben ordenarse en forma ascendente. O sea, ya te aclara que la matriz en su primera columna para una búsqueda aproximada debe tener el orden ascendente. Si seleccionas, por ejemplo, falso, o sea, quiero que pase un ratito a falso nomás sin hacerle clic todavía, no sé nomás si te va ahí, por ejemplo, dice otra cosa, dice, consulta B, eso también es importante de entender, ese nombre consulta B, quiero que veas que no es igual a buscar B. ¿Pero por qué no es igual a buscar B? Porque para una versión para España se cambió el nombre de buscar B a consulta B y por eso en algunas máquinas se llama de esa forma esta función. Pero es lo mismo, no importa el nombre, hace la misma búsqueda y te trae el mismo resultado, buscar B o consulta B. Por eso ahí, cuando seleccionas falso, dice consulta B, solamente buscará una coincidencia exacta. O sea, para la búsqueda exacta, no hace falta que la primera columna de la matriz se ordene de forma ascendente. Puede estar desordenada inclusive y te va a ir a traer exactamente el valor que vos estás buscando siempre que ese dato se encuentre de esa misma forma en la primera columna de la matriz. Pero eso vamos a verlo más tarde. Bueno, en este caso, nosotros ya dijimos que va a ser una búsqueda aproximada, por lo tanto, acá hay que cargarle una respuesta lógica. Nosotros ya sabíamos que las respuestas lógicas son dos, o falso o verdadero. En este caso, verdadero es el que tiene en cuenta la coincidencia aproximada y falso es el que hace la coincidencia exacta. Nosotros vamos a seleccionar nomás verdadero. Quiero que le des doble clic ahí a verdadero. Entonces él tiene que terminar de escribir eso en la función. Y al cerrar el paréntesis, vamos a cerrar paréntesis porque hasta ahí es el nombre de la función. Y al darle enter, vamos a ver que él me va a traer el puntaje que le corresponde a Cecilia Escurra de acuerdo a la escala de la empresa, que en este caso está en la matriz 1, y podemos ver que él me trae 2, no me trae 3. ¿Por qué no me trae 3? Porque 7500 no alcanzó 10 millones 1, entonces él le dejó en la fila anterior y ese es el puntaje que le corresponde según la escala de la empresa que yo estoy manejando. Ahora, cuando yo copio esto, es decir, puedo estirar o hacerle doble clic al número 2 que tenés como resultado, va a ocurrir lo siguiente. Aparentemente, para el primero nomás estaba bien y para lo demás estaba todo mal, pero ¿por qué? Te quiero explicar esto, ¿sí? Antes de explicarte, quiero que te vayas al botoncito que sale ahí a la derecha, ya hacia abajo, ¿viste? Dice filtro avanzado, el nombre, la hoja, a ese botón y vas a darle, entras ahí, opciones de autorrelleno y decirle rellenar sin formato, el tercero contando de arriba abajo. Ese. Muy bien.
Bueno, ahí qué es lo que pasó, que él copió el borde grueso que tiene puntaje ahí arriba y copió en toda la columna, por eso aparecía todo grueso. Pero ahora lo que te voy a explicar es el contenido del resultado. ¿Por qué todos los demás son diferentes? Porque, y ahora quiero que hagas lo siguiente, presiona un poco F2, la tecla F, o FN F2, o le haces doble clic ahí donde está el 2 nomás, igual nomás, no hay problema. Bueno, atendé que lo que te voy a mostrar. Quiero que notes que en azul está el valor buscado, en rojo está la matriz, pero si vos le das Enter F2, Enter F2, Enter F2, dale un poco en esa secuencia, Enter FN F2, quiero que notes que el azul baja y el rojo también baja. Entonces, la búsqueda del azul es correcto que baje, pero la búsqueda en la matriz 1 no es correcto que se mueva. Por lo tanto, eso hizo que los demás datos me den errores en toda la columna. Entonces ahí yo voy a tener que acordarme de antes de copiar, hacerle la referencia absoluta a la matriz para que todos los demás datos me retornen correctamente, ¿sí? Entonces, dale nomás escape, vas a entrar otra vez en tu fórmula original, no importa que quede lo demás ahí hacia abajo, no te preocupes por eso. Quiero que te vayas a seleccionar ahora desde F7 hasta G11, ahí adentro de la función, y le vas a dar F4, ¿sí? O FN F4 creo que era en tu máquina, para que aparezcan los símbolos de dólar. ¿F4 solo o FN F4? Prueba un poco. Eso, ahí está. F4 entonces hace que aparezca la referencia absoluta. Entonces eso significa que cuando yo copie esta fórmula, esa matriz no se va a mover en ningún momento. Entonces le voy a dar Enter. Y ahora de vuelta le puedes hacer otra vez o doble clic o le estiras, como vos quieras nomás. Dale Enter primero. Este 2 era contando la columna del rango, ¿verdad? Sí, correcto. Así mismo. Por Así ejemplo, mismo. si era escala, iba a ser uno acá. Sí, correcto. Si era escala iba a ser uno. Pero después lo que tengo que decirte es que normalmente la primera columna nunca va a ser. ¿Por qué? Porque casi siempre tu primera columna te sirve para encontrar tu valor buscado. Y como en tu primera columna siempre va a estar tu valor buscado, casi nunca voy a usar la primera columna como resultado. Entonces ese uno normalmente nunca se usa, ¿sí? Siempre va a ser de 2 en adelante, pero va a depender de qué cantidad de columnas tengas en tu matriz para señalar el número de columnas donde se encuentra ese dato. En este caso, en estos ejercicios vos vas a tener todo facilitado, digamos, ¿verdad? Pero cuando vos quieras hacer una función buscar B con tus datos, vos vas a tener que disponer correctamente los datos, lo que vos vas a buscar, en dónde vas a buscar y cuántas columnas va a tener ese lugar donde vos te vas a ir a buscar para poder darle esa información correcta a Excel, ¿sí? Entrar nomás otra vez en tu botoncito abajo, en las opciones de relleno, para pedirle que se rellene sin formato y en ese momento va a desaparecer el borde grueso, se va a quedar la información correcta. Quiero que vayas mirando a ver si los puntajes son correctos, ¿sí? O sea, 4.500, ¿es correcto que sea 1? En este caso es 1 porque no alcanza 5 millones 1, está bien. La misma cosa 4.800, 5.500 es 2 porque supera a 5 millones 1, entonces correcto que se quede en 2. A ver, allá hay uno que tiene 3, Héctor Bazán dice 12 millones. ¿Por qué es 3? Porque no alcanza 15 millones 1 para hacer 4, entonces se queda como 3. Si buscamos algún 4, allá hay un Marcelo Greno, tiene 20 millones. ¿Por qué es 4 y no es 5 el 20 millones de Marcelo Greno? Porque no llega a 20 millones 1. Se queda en el 4 porque le faltó un guaraní para alcanzarle al 5, digamos, ¿verdad? Y después hay debajo de Marcelo Greno hay otra persona, Mirta Miranda, 24 millones. Tiene 5 porque supera ampliamente el último rango de la escala, entonces el puntaje que se le da es 5. Entonces vimos que están toditos los puntajes, es decir, del 1 al 5, y la idea era controlar nomás a ver si tiene ese sentido, digamos, de que supere el valor mínimo de esa escala. Eso es lo importante de entender acá en esta función buscar B. Ojo que hasta acá nosotros estamos teniendo ya todo construida la matriz. En algún momento vamos a hacer un ejercicio donde nosotros no tenemos construida la matriz, vamos a tener que construir, pero desde acá todavía es para tratar de entender el funcionamiento de buscar B. Lo que ahora te quiero mostrar es qué hubiese pasado
si la primera columna de la matriz 1 no estaba ordenada de forma ascendente. ¿Qué resultado iba a tener yo en puntaje de la columna C? Vamos a propósito a desordenar. ¿Cómo se desordenaría? Así manualmente nomás. Vamos a hacer de la siguiente forma. Ese 15 millones, ponerle en vez de 5 millones. Y 5 millones, ponerle en vez de 15 millones. Esos dos nomás vas a cambiar así. Eso era. Ese ponerle ahí y ahí ponerle 5 millones 1. Bueno, a ver. Eso. Bueno, atendé que algo. Quiero que mires y me digas si hubo cambio o no hubo cambio en los puntajes. Ese 7500. Antes decía 2, ahora dice 1. ¿Por qué? Porque él espera que esa primera columna esté ordenada. Y si estaba ordenada, iba a entenderse como que 7500 es mayor a 0, por eso no tenía que quedarse ahí, entonces se iba a ir al siguiente. Pero el siguiente ya es muy alto, que es 15 millones 1, y no alcanza. Como no alcanza, entonces él automáticamente, por su programación, dice que se queda en el primero, ¿sí? Cuando en realidad él tuvo que haberse ido hasta el 5 millones. Pero él no entiende de esa forma. Por lo tanto, el tener desordenada la primera columna de la matriz 1 hace que la búsqueda aproximada no funcione correctamente. Habrán algunos datos que sí van a darte el resultado correcto, pero si todos los datos no son correctos, entonces no te sirve esta función, digamos, ¿verdad? Entonces, este es el motivo por el cual para que Excel pueda hacerte con buscar B la búsqueda aproximada, él necesita que la primera columna de tu matriz tenga los datos ordenados de forma ascendente. Solo así esto va a ser correcto. Algo más, otra vez. Ese 20 millones, uno ponerle un poco en vez del 0 y en vez de 20 millones, uno ponerle 0. Bueno, a propósito, peor todavía, ¿verdad? ¿Por qué me dice ND? Y me dice ND. Ah, no, no, NA te dije yo, era ND, no disponible. Te dice ND porque de la misma forma, la lógica es siempre la misma. Compara 7500 con 20 millones 1 y como 20 millones 1 ya es mayor a 7500, él tendría que quedarse en la categoría anterior. Pero como 20 millones 1 ahora está en la primera categoría, él dice, no hay categoría anterior a 20 millones 1, entonces no sé qué decirte. Y pum, te pone un error como el resultado. Entonces, hasta eso inclusive, algunos dicen 5, Héctor Bazán, Juan de los Palotes, Marcelo Greno y Mirta Miranda dicen 5, pero porque son superiores, a ver un poco, porque son todavía superiores a, bueno, no sé en realidad porque esos sí te dan 5 y los otros no, por ejemplo, ¿sí? Pero es una muestra nomás de qué hubiese ocurrido si nosotros tenemos la primera columna de la matriz 1 desordenada o no está ordenada de forma ascendente. Cuando usas correctamente tu función, podés encontrarte de todos modos con errores. Eso es lo que básicamente quiero que se entienda con esta modificación a propósito, digamos, de la información. En este caso, quiero nomás que vuelva a su lugar todo, es decir, 20 millones uno otra vez al último, 0 en el primer lugar, 5 millones en el segundo, 15 millones uno en el penúltimo. El 10 es lo que no tocamos, el 10 millones uno es lo que se quedó en el medio siempre. Eso era 5 millones y 15 millones 1 sería ese. Entonces, cuando la búsqueda es aproximada, la información es correcta. Y también quiero mostrarte qué hubiese ocurrido si nosotros le hubiésemos dicho a Excel, haceme la búsqueda exacta de estos valores. Entonces, andate por un ratito a tu primera fórmula, ahí al lado de 7500, y en vez de verdadero, quiero que escribas falso, porque esa era la otra respuesta que nosotros podíamos darle en vez de verdadero. Falso hace la coincidencia exacta, es decir, busca la coincidencia exacta de estos valores. Al darle enter, entonces también te dice ND. ¿Por qué? Y porque 7500 no se encuentra en la columna 1 de la matriz 1 escala así tal cual, sino encuentra otros valores. Entonces, cuando no encuentro los valores, la respuesta va a ser ND. Entonces, son los indicadores de que algo no está bien en la carga de tu función o en los datos que vos tenés. Por lo tanto, te vas a dar cuenta si estás haciendo bien o no
de acuerdo a que recibas o no recibas la respuesta correcta en esa ocasión, digamos, ¿verdad? Hacerle un poco a ND doble clic para ver si todos los datos lo están incorrectos o hay algún dato que se ve, pero el doble clic como para copiar. Y sí, ninguno de los datos está tal cual como aparece, digamos, en la planilla de ventas en la columna escala. Toditos forman parte de de uno de los rangos que se encuentran en escala. Por eso no hay ninguno que dé un resultado correcto con la búsqueda exacta. Por eso, entonces habíamos visto que la búsqueda correcta es con la coincidencia aproximada, y aproximada se hace escribiendo verdadero y exacta se hacía escribiendo falso. Entonces, dale nomás control Z hasta que aparezca otra vez la información anterior, porque vos le habías dado doble clic y todo eso, y dale nomás control Z hasta que aparezca otra vez el 2. Ahí estamos. Y con eso dejamos esa primera columna como resultado correcto. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Para practicar, nosotros queremos encontrar ahora la calificación. Y la calificación no la tenemos más en la matriz 1, ya la tenemos en la matriz 2. Por lo tanto, quiero que ahora practiques, así como vimos los argumentos de la función anterior, quiero que ahora vos vayas analizando caso por caso y vayas seleccionando el dato correcto. Si en este caso, buscar B otra vez. Eso, muy bien. Bueno, ¿cuál tiene que ser el valor buscado si ahora la matriz es la matriz 2? Ya no es más la matriz 1. Muy bien. C7 es el valor buscado. Fantástico. Punto y coma. ¿De qué matriz? De lujo. Excelente. Acordate que eso también vas a copiar. Por lo tanto, cuando copias, se va a mover si no le cambia el tipo de referencia. Por lo tanto, quiero que antes de escribirle el punto y coma, luego ya le ponga F4 o FNF4 a la... eso, ahí. Ponerle FNF4. Ojo que se le puso solo a un rango de los dos, es decir, tu rango era F14, G18, eso era, muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque a veces, sin querer, porque estamos apurados, hacemos esto, pero un solo lado del rango se le cambió, no los dos, pensamos que estaba bien, copiamos y vemos igual errores, entonces fue solamente por eso, entonces por eso nomás te explico que podría estar incorrecto si solamente cambia uno de los dos el tipo de referencia. Cuando todos cambian, perfecto, ahí ya estamos. Bien, entonces continuamos. Ah, que cuidado, tenés que. Será. Espera que. Hacemos otra vez. No hay problema, total. Estamos practicando. No entendí qué pasó, profe, estaba hablando en mudo. Voy a hacer de vuelta. Bueno. Hacer nomás, hacer nomás. A ver, bien. Muy bien. Valor buscado el de al lado. Muy bien. Punto y coma. Seleccionado ahora desde el 1 hasta el excelente. Y ahí ya presiona en F4. Eso, punto y coma, muy bien. Ahora, ¿en qué columna aparece la calificación? En la En el 2, 2. muy bien, punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda necesitamos que haga? Y ahí, Es Santa, profe, ¿verdad? ahora es exacto. ¿Por qué? Porque los puntajes son solamente del 1 al 5 y No los son en puntajes que dos. están en la primera columna son del 1 al 5. Por lo tanto, si son exactos, directo ya se pide búsqueda exacta. Y acá no importa si la columna 1 está ordenada o no de forma ascendente. Para búsqueda exacta, eso no es obligatorio, ¿sí? Aunque ya esté, ¿verdad? En este caso justito está, entonces vamos a usar igual, pero va a ser falso, ¿sí? Bien, ahí ya te dice que el segundo es regular, es correcto, es regular. Vamos a ir viendo los demás. Los demás, uno tienen que ser todo insuficiente, los que tienen 3 tienen que ser buenos, 4 muy buenos, 5 excelente. Si controlas uno de cada uno y están todos correctos, entonces quiere decir que lo demás probablemente también esté todo correcto, ¿sí? Bueno, y esto es buscar B milagro. Es una función que en realidad se usa muchísimo. Lo que usan Excel normalmente para encontrar más rápido los datos, usan esto como una de las funciones más utilizadas, yo creo, ¿verdad? Entonces es muy bueno poder conocer, digamos, la lógica, porque otras funciones
hacen lo mismo que hace buscar B, pero con otras direcciones nada más, ¿verdad? Entonces es muy bueno Sí, poder conocer esto, ¿sí? sí, Bueno, me gustó mucho, profe. esta pestaña podemos cambiar de color. Nos pasamos a la siguiente. Y en la siguiente vamos a volver a practicar, ¿sí? Entonces, en buscar B, ahora cambió algo. El ejercicio es el mismo. Lo que ocurrió fue que ahora se unificó la matriz. Ya no tenemos dos matrices, tenemos una sola. Y yo te voy a ir dando, digamos, algunas modificaciones que vamos a ir viendo que se pueden hacer también en la función. Hacé nomás vos hasta donde entiendas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Exacto, profe, ¿verdad? Quiero que notes que si bien a lo mejor no observamos bien antes de entrar, la escala es la Sí, misma, es decir, tiene los mismos valores, 0, 5 millones 1, 10 millones 1, 15 millones 1, 20 millones 1. Y 7500 no está en ninguna de las celdas exactamente así como tal, por lo tanto no puede ser exacto, tiene que ser aproximado, ¿sí? Entonces va a ser verdadero. Muy bien, se cierra paréntesis, enter, salió 2. Es decir, son los mismos datos del ejercicio anterior, solamente que la matriz nomás se unificó. Hasta ahí estamos bien. Súper. Siguiente. Muy bien. Excelente. Muy bien. ay, Cuidado. Ahí está. Ok. 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 Bueno, acá quiero que analicemos juntos algo. Primero, tu valor buscado ya no fue 7500, sino fue puntaje. El primer requisito de buscar B es que el valor buscado se contenga en la primera columna de lo que yo selecciono como matriz. En este caso, el 2 de forma exacta no está en la primera columna de tu selección. ¿En cuál sí, selección? De tu matriz de 3 columnas. Y otra cosa, el puntaje no es el mismo tipo de dato de la primera columna de tu matriz de 3 columnas, que es escala, es de la segunda columna. Entonces, ese macheo, él no hace más entre el valor buscado y la segunda columna, hace entre el valor buscado y la primera columna. Por lo tanto, cuando le dijiste falso, él entendió que 2 tiene que estar en la primera columna escala de tu matriz y eso no es así. Por eso el resultado de ND, porque no le encuentra el 2 en la columna escala. Ahora, si tu falso fue pensando que el puntaje está en tu puntaje, en la columna 2 de tu matriz lo que nos hubiese seleccionado como columna 1 a escala, sino como columna 1 a puntaje. Ese pudo haber sido el motivo. Entonces vamos a hacer un cambio. En realidad acá hay dos posibles soluciones correctas, que te voy a decir las dos para que tengas en cuenta, ¿sí? Primera solución, mantenerle el valor buscado a puntaje, es decir, C7, pero cambiarle a E7 por F7. Hace un poco eso. Ese E7 que está en rojo, le borrar la letra E y le poner la letra F un ratito. Quiero que note que ahora le dejamos fuera la escala, se quedó en puntaje y sí, calificación nomás. Entonces ese sí, 3 no puede ser 3, tiene que ser 2, porque no hay 3 columnas con esta selección de 2 columnas. Entonces va a tener que sí. cambiarse a 2 y el falso sí se mantiene. ¿Por qué? Porque cuando puntaje tu primera columna, el valor buscado coincide con los datos de puntaje y eso no va a haber ningún error. Al darle enter, él tiene que darte la respuesta correcta regular. Ahora le puede dar doble clic a regular para que se copie en toda la columna
y le sacamos nomás esa opción. Bueno, te dije que había dos opciones. ¿Cuál fue la posibilidad 2? Quiero que entremos en tu fórmula original. Vamos a ver qué pudo haberse hecho diferente para que dé el mismo resultado también. Primero, aunque yo quiera encontrar calificación, yo le puedo decir a Excel que mi valor buscado es ventas. ¿Por qué? Porque ventas está en mi primera columna de la matriz de 3 columnas y yo le hubiese dicho que coincida con la primera columna que hubiese sido escala. Entonces, vamos a hacer ese cambio. En vez de C7, quiero que tu valor buscado sea B larga 7. ¿Sí? Cambiarlo un poco de eso un ratito en tu fórmula ahí. B larga 7. Y ese F que hace rato te hice cambiar, volvés a escribirle E otra vez. ¿Sí? Ahora sí ocurren dos cosas. Tu valor buscado 7500, que es... Ah, pero no hay nave corta, discúlpame, es B larga. ¿Viste ahí? Vos le pusiste Ah, sí, profe, sí. larga. Ahí se marca el color azul. Entonces lo que digo es, ese valor buscado sí está contenido en la primera columna de la matriz, en Siempre E7. toma la primera, profe, de la matriz. Siempre, siempre, siempre. Siempre el valor buscado y siempre es la primera. Esa relación que hay entre los dos, lo que sí o sí tenés que, antes de hacer tu función, tenés que pensar y solucionar. Es decir, tiene que estar tu valor buscado en tu primera columna. Y si está, ahí ya tenés que saber también si va a ser una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta. Entonces, al mirar 7500 y al mirar la primera columna de escala, yo ya veo que 7500 no está. Por lo tanto, no le puedo decir que sea una búsqueda exacta. Entonces, yo ya sé tres cosas ya sé. Primero, mi valor buscado. Segundo, cuál es mi primera columna de mi matriz. Tercero, si voy a hacer búsqueda aproximada o búsqueda exacta. En este caso, Sí. una vez que ya tengo todo eso, lo que sigue es en qué columna está mi respuesta. Y como ahora yo tengo 3 columnas en la matriz, yo sí le puedo decir que la columna 3 es la que le contiene calificación. Entonces, ese 2 vas a cambiar a 3 y también el falso voy a cambiar a verdadero. Entonces, ¿está bien eso que estás haciendo? Porque cuando el valor buscado no se encuentra exactamente en la primera columna de la selección de lo que vos seleccionas como matriz, entonces no puedo decir que se hace una búsqueda exacta porque me va a dar un error el resultado. Ahora sí, al darle enter, vas a ver que no va a haber cambio, es decir, va a ser regular otra vez y al darle doble clic, eso también te va a traer las mismas respuestas de la otra opción. Entonces, hay un doble enfoque acá, ¿sí? Vos podés Sí. enfocar porque siempre 7500 sea tu valor buscado, entonces le jugás nomás ya con el número de columna de la respuesta que vos querés. Número de columna 2 es puntaje, número de la columna 3 es calificación. Sin embargo, vos pudiste dejar de lado a la venta como tu valor buscado en calificación y seleccionarle al puntaje como tu valor buscado. Pero si es puntaje tu valor buscado, vos no podés seleccionar tu matriz de la columna 1, sino seleccionar solamente las dos últimas columnas y a partir de ahí empezar otra vez todo el análisis de cero. Primero, si le contiene al 2 la columna puntaje y vemos que le contiene, entonces ahí ya podemos decir que es una búsqueda exacta y que es la columna 2 en este caso la que vamos a tener como respuesta para que el resultado sea el correcto. Entonces, en realidad, vos vas a tener que conocer estas características para que a partir de ahí vos vayas a usar la que mejor se te ocurra, digamos. Casi siempre pues hay varias salidas a una sola respuesta, entonces ya depende de cuál es la que yo quiero usar para poder obtener el resultado, ¿sí? ¿Qué tal estamos hasta acá, Milagro? ¿Se está entendiendo? Súper bien, profe. Bueno, quiero que cambie el color de la pestaña y nos pasemos al tercero. Ok, bueno, acá en realidad ya tenemos todo cargado, todo hecho, pero vamos a hacer un poco lo siguiente. Quiero que selecciones la columna de descripción, los valores de la columna de descripción y vamos a borrar, suprimir nomás. Cantidad no, cantidad quiero que dejes. Eso suprimí. Después, precio unitario y total, que veo que ya tiene luego fórmula, selecciona todito, todo lo que dice ND, inclusive el total de abajo y dale suprimir también. Eso vamos a hacer. Nosotros, ese total de 490 que está ahí abajo de cantidad, también quiero que borres. Bueno, acá te voy a enseñar otra cosa. Acá vamos a hablar del lenguaje natural.
¿Qué significa el lenguaje natural? No sé si en algún momento yo ya le expliqué eso de darle un No, nombre a la celda para que en vez de la ubicación de la celda yo use el nombre de la celda. Eso no le expliqué todavía. creo que no, profe. No importa, si no es un repaso igual. Quiero que te ponga, vamos a suponer que esos valores que están ahí en la columna I son, dice precio unitario guaraní, pero vamos a suponer que eso están en dólares. Nosotros no vamos a suponer eso. Al lado del título de precio unitario guaraní, escribí un poco dólares, así nomás, dólares, así para hacer un ejercicio simpático nomás. Al lado, ahí en J6, en la celda vacía, ¿sí? Ahí, dólares, eso. Arriba de dólares, ahí arriba del título, quiero que escriba el tipo de cambio de hoy. No sé en realidad cuánto va a estar el dólar, pero poner lo que se te ocurra, no hay problema. Ok, ya está. Abajo, supongamos, dije, ¿verdad? Que esos valores que están ahí están ¿qué es lo que yo te dije? Están en guaraníes. No importa, no importa. Así, vamos a suponer que eso está en dólares y vamos a convertir a guaraníes entonces ahora. Entonces ese valor que está ahí arriba es el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, aunque le hayas puesto dólares, no te preocupes, vamos a convertir, vamos a suponer $1.600 en guaraníes, ¿cuánto es? Y tengo el tipo de cambio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una multiplicación o una división? Una multiplicación. Muy bien, entonces vamos a multiplicar. Al darle enter me va a dar un valor. Quiero que notes que ese valor va a decir cuánto. ¿Cuánto dice? 10 millones. 10.640.000. Ok. Como vos automáticamente ya le pusiste la referencia absoluta, al hacerle doble clic, toda la columna va a pasarme y mostrarme los valores en guaraní, ¿sí? En este caso lo hicimos mediante la referencia absoluta, los símbolos de dólar. Pero ¿qué hubiese ocurrido? Y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora. Si esa celda donde está el tipo de cambio 6.650 tiene un nombre, ¿cómo yo sé que esa celda no tiene nombre? Porque al mirar el cuadro de nombre puedo ver que dice J5. ¿Dónde está el cuadro de nombre? Allá, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese dato le digo TC? TCUSD, por ejemplo. No sé, digo nomás, puede ser un nombre, pero tengo que ponerme en el cuadro de nombre y escribir eso. TCUSD, ponerle, así a propósito, TCUSD no tiene que tener nomás, ¿cómo se llama eso? No tiene que tener nomás espacio. Espacio. Si es que tiene espacio, él me va a decir que hay un error. Pero si yo demasiado quiero ponerle un espacio, lo que puedo ponerle un guión bajo, por ejemplo, ¿verdad? Eso, dale enter. Al darle enter solamente, esa celda ahora se llama así. ¿Y para qué me sirve eso? Quiero que te ponga al lado de 10.640.000 en la celda vacía. Ahí en K, muy bien. Vas a hacer la misma fórmula que hiciste hace rato, que era 1.600 por el valor ese, pero quiero que te vaya y le señale a la celda. Andamos a señalarle a la celda un ratito, 6.650. Quiero que notes que ahora ya no sale más la referencia J5, sino que automáticamente él incorpora el nombre que vos le diste, TCUSD. ¿Y para qué hizo eso? Para evitar hacer el cambio de referencia. Porque al no escribir referencia, al escribir un nombre, y a esto se le llama lenguaje natural en Excel, ese nombre es el que se va a mantener a lo largo de toda la columna si es que yo copio esta fórmula. Dale un poco de enter ahora. Al darle enter, él te va a dar el mismo resultado de al lado, pero al darle doble clic, voy a ver los valores que cambian, como si fuese que vos le haya dado la referencia absoluta con F4 hace rato, los símbolos de dólar a la referencia de la celda. Entonces, esto es lo que nosotros podemos también utilizar a nuestro favor en las funciones que nosotros carguemos. Entonces, como verás, es indistinto. O usas referencia absoluta, que fue la columna J, o usas lenguaje natural, que fue la columna K. ¿Sí? Cualquiera de los dos te da el mismo resultado, son alternativas que ahora vos vas a poder usar si querés. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo yo puedo saber si esta matriz tiene lenguaje natural o no tiene? Quiero que haga la selección desde código hasta 7100 de esta matriz. Código hasta 7100 y vamos a mirar allá en el cuadro de nombre. Miran por en el cuadro de nombre. ¿Tiene ya un nombre o no tiene un nombre? Tiene ya, profe. Normalmente si no tiene un nombre, ahí en el cuadro de nombre va a estar la referencia en la celda activa, ¿sí? Entonces, a propósito, selecciona un poco desde el 1 hasta el 7100, un ratito. Desde el 1
hasta el 7100. Quiero que notes que en ese momento no hay ningún nombre, sino te sale la referencia de donde arrancó tu selección, que fue G7. Entonces, esa es la forma de poder diferenciar un rango que tenga nombre de un rango que no tenga nombre. No sé si me estás copiando bien, Milagro. Esta parte me quiere confundir un poquitito, Te profe. explico otra vez, te explico otra vez. Sí, Acordate que a ese 6650, antes de hacer la fórmula o antes de ponerle nombre, nosotros tuvimos que hacerle con F4. Y cuando le hicimos con F4, no tenía ningún nombre todavía, ¿sí? Entonces, a lo que voy es, quiero que notes algo para que no te confunda eso que estábamos viendo. Cuando vos te posicionas en una celda y si esa celda no tiene nombre, cuando vos miras en el cuadro de nombre, dice la posición de la celda. Eso es algo básico en Excel, ¿sí? Ahora, cuando sí. vos te posicionas en una celda y esta celda tiene un nombre, en vez de decirte su posición de celda, te va a decir el nombre que tiene. Por lo tanto, quiero que seleccione un ratito el 6650, esa celda, porque esa celda ya tiene un nombre. El 6650 es la que vos le diste el nombre de TCUSD con guión bajo. Ah, Esa. Mira ok. allá. No te dice más Sí. J5, te dice TCUSD. Bueno, a propósito, si yo te pedí hace rato seleccionar desde el 1 hasta el 7100, hace un poco otra vez esa selección, desde el 1 hasta el 7100, quiero que entiendas que acá yo estoy seleccionando todo un rango, pero Excel no me da ningún nombre. Por lo tanto, si después de mi función buscar B, yo voy a usar y voy a hacer esta misma selección de la matriz y no tiene nombre, yo voy a tener que ponerle la referencia absoluta. Ahora, si yo selecciono desde código hasta 7100, yo puedo ver que no me da la ubicación de la celda activa que tuvo que darme G6, sino me dice buscar B3, me dice, ¿verdad? Quiere decir que esta selección ya tiene un nombre de lenguaje natural, que vos nomás no le pusiste, le puso otro, le puse yo, le puso un alumno diferente, vos no le pusiste, pero así se ve si es que ya tiene nombre de lenguaje natural, un rango de celdas y no es solamente una celda. Ah, eso es lo que te pudo haber confundido, que yo te mostré el ejemplo con una sola celda con lenguaje natural, pero quiero nomás explicarte que yo también le puedo poner un nombre a un rango de celda y no solo a una sola celda. Entonces, esta selección ya tiene un nombre, se llama buscar B3. ¿Cómo puedo saber, confirmar que es un nombre de lenguaje natural? De dos formas. Primero, salí un poco de esa selección, ponete en una celda diferente, cualquiera nomás. Ahora quiero que te vaya al cuadro de nombre, en la flechita esa que tiene el cuadro de nombre ahí al lado de F11 y ahí buscarle a buscar B3. Selecciona un poco, buscar B3. Él te marca que todas esas celdas se llaman buscar B3, ¿sí? Si vos te vas y le buscas otra vez en la lista a otro nombre y le das un clic, él te va a llevar hasta donde está ese rango o esa celda o lo que fuese. Se fue a otro ejercicio, porque así funciona el cuadro de nombres cuando vos empezás a ponerle nombres a tus celdas de planilla o a tus rangos de planilla. ¿Y para qué se le ponen celdas nombres de celda o a rangos de celda? Porque vos vas a usar eso en funciones o en fórmulas, ¿sí? Entonces, esto que yo ahora te estoy mostrando es para avanzar un peldaño más en el uso de fórmulas con lenguaje natural en Excel, ¿sí? Bueno, esperemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora la búsqueda de, a ver, yo tengo la columna código, la columna A, tengo los números, tengo los códigos, pero quiero la descripción. Y voy a intentar hacer esto ahora con el lenguaje natural. Entonces, vamos a escribir la función buscar B otra vez. Muy bien. Buscar B. Bueno, nuestro valor buscado va a ser nuestro código. En este caso, acuérdate que es el de la izquierda, ahí en A7. En este caso, sí. Nuestro código es A7. El valor buscado, acuérdate que nunca está en la matriz, ¿sí? La matriz es el lugar donde vos te Cierto, vas a ir profe. a encontrar. Eso también quiere Sí, confundir siempre. Casi sí. siempre los que yo les muestro por primera vez, ellos se van a seleccionar el valor buscado de la matriz y eso no está bien. Tiene que ser fuera de la matriz, pero sí ese valor tiene que coincidir con el primer dato o con la primera columna en la matriz. Eso nomás es lo que hay que mirar. Bueno, ya seleccioné a Sí. 7. Perfecto. Bueno, ¿desde dónde le selecciona la matriz? Acordate, si vos le seleccionás desde el 1 hasta el 7100, nosotros ya sabíamos que no tiene lenguaje natural, por lo tanto vas a tener que usar la referencia absoluta para que no se mueva cuando vos copias. Pero si usas desde código,
tiene lenguaje natural y ya va a aparecer el nombre del lenguaje natural. Seleccionamos desde código hasta 7100. Eso, en ese momento Ah, quiero que notes que él, en vez de mostrarte el rango de sí. G6 hasta I, ¿cuánto es? Te muestra 16, por nombre ya. directo ya te muestra el nombre nomás. Así como hace rato hicimos con el tipo de cambio. Cuando vos le seleccionaste la celda, en vez de mostrarte J5, ya te dijo TCUSD nomás ya, directo. Y al hacer el copiado, ya no necesitas usar el cambio con F4 de los símbolos de dólar para que siempre se mantenga en ese rango. Si no, como tiene ese nombre, él ya sabe que al copiar la fórmula en cualquier parte, ese rango se mantiene siempre en el mismo lugar. Le viene a reemplazar al uso de los dólares para la referencia absoluta. Eso nomás es lo que hace el lenguaje natural. Seguimos, punto y coma. ¿En qué columna está la descripción? En la segunda. Muy bien, punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda tengo que hacer? Exacta, profe, en este Muy caso. bien, muy bien. Es exacta. Perfecto. Ahí ya está. Tengo barras. Le doy doble clic y ya no se tiene que correr. Eso que no ocurrió en el primer ejercicio, que cuando le hicimos doble clic corría y nos daba todo error, ahora ya no se tiene que ver porque el lenguaje natural le mantiene siempre en el mismo sector a la matriz. No usé F4 o FNF4 los símbolos de dólar, sino directamente el nombre del lenguaje natural se mantiene en toditas las celdas que copiamos la información para poder ver, ¿sí? Perfecto. Sí, Se está entendiendo. Vamos a ir súper practicando bien. todavía, así vas a ir consolidando el conocimiento. Bueno, precio unitario ahora. Otra búsqueda. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? Ojo, que cantidad no puede ser porque no hay cantidad en nuestra matriz. Tiene que ser o descripción o tiene que ser código. Ya depende de cómo vos quieras encarar, ¿sí? Puede ser código para usar otra tu lenguaje natural. Bien. Punto y coma. Lenguaje natural. O escribí si te acordás o seleccionar otra vez el rango. Eso ya depende. Y de hecho que en la lista te sale luego también el nombre. Puedes usar de ahí de la lista también. Muy bien. ¿De dónde, profe, me dijiste? Viste que cuando empezaste a escribir buscar, ya te iban saliendo ahí abajo. Y quiero que notes que hay algunos que Ah, tienen el símbolo FX y otros que tienen otro símbolo. El que no tiene el símbolo FX es el que forma parte de un nombre lenguaje natural cargado por el usuario o que ya está en la planilla. Entonces puedes usar desde ahí también. Para no terminar de escribir todo, entonces doble clic allí y él sube ese nombre a tu fórmula, ¿verdad? Indicador de columna, en sí. este caso va a ser el precio unitario, está en la columna 3. Y el tipo de búsqueda, como sigue siendo el código, entonces va a seguir siendo exacto, ¿sí? Cuidado que se escribió una E, tiene que ser falso. Eso. Ahí sí. Eso, 2200. Y al hacer doble clic, entonces tenemos eso. Perfecto. Bueno, yo no tengo una clase que arranca a las 3, ya justito de las 3. Vamos a dejar hasta aquí por Dale, hoy, profe. Milagro. ¿Te parece? Dale, dale, después vemos el total. Ok. Ya está, sin problema. Guardar nomás, Gracias, profe. ponerle en amarillo. Eso era, ya está. Súper. Quedamos así. Nos vemos. Chaucito. Gracias, chao.